Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Márquez Rojas y estudio en la preparatoria Francisco J. Música. Voy en segundo semestre, grupo F. El tema del que les voy a hablar hoy es el área de un trapecio. Y primero comenzaremos con la fórmula, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Si observan mi figura a la derecha, verán que la base mayor mide 8 centímetros, la base menor mide 4 centímetros y la altura mide 3 centímetros. Ahora sustituiremos los números en la fórmula y quedará algo así. La base mayor, que mide 8 centímetros, la sumaremos más 4, que es la base menor, lo multiplicaremos por la altura, que es igual a 3, y lo dividimos entre 2. Primeramente sumamos lo que es la base mayor y la base menor, que es 8 más 4, que da igual a 12. Lo multiplicaremos por 3, que es la altura, y lo dividimos al final entre 2. El paso que sigue es multiplicar 12 por 3. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Me da igual a 36. Y por último, dividimos 36 entre 2. Entre 3 da 1, 3, 1. Va a ser 6. 8 por 2, 16, para 16, 0. El resultado de mi operación me da igual a 18. Entonces se pone área igual a 18 centímetros cuadrados. Cuando se quiere sacar el área de una figura, siempre el resultado va a ser a centímetros cuadrados. Bueno, les voy a repetir el procedimiento que hice. Primero, obtenemos la fórmula, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Sustituimos los números en la fórmula y queda 8 más 4 por 3 entre 2. Después sumamos, que nos da igual a 12, entre 3 por 3 entre 2. Después ya multiplicamos lo que es 12 por 3, que me dio 36, y al final lo dividimos entre 2 y me dio 18. Bueno, espero que les haya servido mi explicación y nos vemos próximamente.